Porque este regalo inmerecido costó muy alto, costó un precio muy alto, que fue la cruz del Calvario. Y es para que nosotros lo podamos disfrutar. Hay mucha gente que pueda venir estructurada, como digo yo. Como vine yo la primera vez que asistí a una iglesia, estructurada, como pretendiendo defenderme no sé de qué, porque nadie me estaba atacando. Pero veníamos como en posición de guardia para ver qué es lo que va a decir este hombre. Pero Dios nos salvó de una muerte eterna por su infinita misericordia y por su gracia. Cuando el día que nosotros creímos que Jesús es nuestro suficiente y único Salvador, sin ningún mérito o ningún esfuerzo hecho por nosotros, Él nos dio un regalo. Un regalo tal cual como lo dice Efesios 2:8. Un regalo del cual nosotros no participamos ni en su creación, ni en su hechura, ni en su envoltorio. Dios nos lo regaló completo para que podamos disfrutar de esa hermosa gracia y ese hermoso regalo que es vivir la vida eterna con Él y vivir también una vida aquí en la tierra llenos de gracia. Y aprendemos en 2 de Corintios, vayan al capítulo 12, versículo 9. Estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice que la gracia de Dios es todo lo que necesitamos. Y para que el poder de Cristo pueda actuar a través de nosotros, debemos reconocer que tenemos debilidades. En un mundo perfecto no hace falta Dios. Pero en un mundo de debilidades, Dios siempre tiene que estar presente. Para que la gracia actúe, tenemos que accionar. Y una es reconocer que tenemos cosas que corregir. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Cosas que afectan nuestra vida personal y hasta familiar. Y que estas cosas no honran a Dios. No son cosas que yo te tenga que decir. Son cosas que tú perfectamente conoces. Son cosas que perfectamente conocemos. Y que desde la niñez nos han impactado y nos han corregido, como el video que vimos de los 3 cerditos. Que aunque nuestras acciones o hayamos hecho acciones buenas, viene el lobo y sopla y derrumba toda esa estructura que hemos hecho con nuestros propios andamios, nuestras propias estructuras, nuestras propias cosas aprendidas. La gente desenfocada de la verdad piensa que como la gracia es un regalo inmerecido, por el cual no hicimos absolutamente nada para merecerlo y para tenerlo, debemos entrar como una especie de inacción. Que no debemos, la gracia es mía, no tengo que hacer nada. Permíteme decirte con todo respeto. Si alguien te da un regalo y tú no honras a esa persona que te da el regalo, posiblemente ese regalo que te quiera dar termine en otras manos. Dios construyó la gracia, hizo la gracia a través de la muerte de Jesús en la cruz. Y construyó un puente, como lo hemos hablado en las 3 primeras entregas. Un puente hermoso que todos, absolutamente todos debemos cruzar. Porque aquellos que no lo hacen y siguen esa vida de independientes,
o de tener atajos para llegar al reino de Dios. Lamentablemente te tengo que decir la verdad que no heredarán el reino de Dios. Porque esa mentira de salvo, siempre salvo, no es verdad. Bíblicamente se lo podemos demostrar. Y quiero que prestes mucha atención. Y yo oro a Dios para que tus oídos espirituales sean destapados, para que puedas recibir la palabra y anidarla en tu corazón y pueda ser una semilla que brote en el momento que así Dios lo disponga y tú estés dispuesto o dispuesta a recibir de Dios. Por medio de la revelación y el entendimiento que genera tener una relación con los evangelios de Jesús, llegaremos a descubrir cosas que son secretas e ignoradas por nosotros. Porque no podemos entender las cosas espirituales si las queremos entender en la carne. Lo que Dios quiere decirnos y lo que Dios quiere que sepas es que tú eres la creación hermosa de Él y quiere que disfrutes de su regalo. El hombre sin entendimiento busca a través de las costumbres aprendidas respuestas en este mundo de los apegos, desde los vacíos, desde la imitación, desde la moda. Y pensando que la satisfacción absoluta está en los bienes materiales, en los bienes que se pueden comprar. Pero hay un regalo que Dios te dejó en una buena y gran medida, un peso igual para cada uno de nosotros, que es la gracia de Dios. En Romanos, vamos al libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Allí Pablo nos enseña que no debemos imitar las costumbres de este mundo. Explícitamente lo dice, lo puedes leer en la pantalla. Más bien dejen que Dios transforme sus mentes en personas nuevas. Cambiarles totalmente la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer cuál es la voluntad para nosotros, para ustedes, para mí, la cual es buena, agradable y perfecta. Tenemos que comprender que la revelación de tu mente, de mi mente, de nuestra mente, te une directamente a la mente de Cristo. Y nadie puede conocer la voluntad si primero no dejamos que Dios cambie nuestra forma de pensar. Para que podamos tener ese entendimiento espiritual que necesitamos para entender las cosas espirituales. No es suficiente que seas muy bueno entendiendo la revelación de la mente y cómo funciona, como lo hemos venido aprendiendo en los 3 primeros capítulos, que puedan ver perfectamente en YouTube para repasar, para estudiar, incluso para sacar esas preguntas y venir aquí a los discipulados y poder hablar y conversar sobre este tema. Por eso siempre decimos que todo lo que se habla en este púlpito tienes que validarlo con la palabra de Dios. Vamos a 2 de Corintios capítulo 12 y vamos a leer del versículo 1 al 4. Ese fue Pablo hablando sobre una situación que él vivió hace unos años atrás, para el momento de él decir esto. Dice así: mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor.
Él dice a mi pesar, él no las quería contar. Porque no quería ser visto como un hombre jactancioso. Pero él dice que hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se les permite contar. Pablo estaba contando una vivencia sobrenatural, como hay varias en la Biblia, y por cuestión de tiempo no podemos contarlas todas. Pero Dios es un Dios de recompensas. Y nosotros no deberíamos tener nada, absolutamente nada que no venga de Dios. Una recompensa es un galardón, es un premio, un regalo que se obtiene por las acciones y conductas de un trabajo bien realizado, de un trabajo bien hecho. El mismo Pablo decía que él ha corrido la carrera. Que nuestra vida es realmente una carrera. Como fue inspirado a través de la pastora Lidy para hacer ese campamento que comienza mañana de los niños. Y los que quieran estar allí también pueden verlo ustedes también, porque de verdad se aprende de los niños, ¿no? Santiago 1:12 dice que Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas. Pero también dice que aquellos que soportan las tentaciones, porque después de superarlas, dice que recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Qué lindo. Isaías 40:10 dice que el mismo Dios le habló una vez a Abraham. Se fue en Génesis 15:1, corrijo. Y le dijo a él que él era su protector. Y que de él saldrá una gran recompensa. ¿Qué cosa, no? En Isaías 40:10 dice que el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Pero agrega este versículo: miren, Él les trae consigo su recompensa. La Biblia está llena de recompensa, de palabras de recompensa. Y en el libro de Juan, en 2 de Juan capítulo 8, cuando Juan estaba en la plenitud de su sabiduría, a los 90 años, dice la historia que escribió este versículo, dijo: tengan cuidado, porque podemos perder todo lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa que dice completa. Papá quiere que tú recibas una recompensa completa. Y les voy a demostrar bíblicamente cómo hay historia donde gente no recibió absolutamente nada de él. Otros media recompensa, pero otros recibieron completa recompensa. La gracia
es y siempre será nuestra recompensa. No es el dinero, ni lo acomodado que te puede poner. Todo viene de la gracia de Dios. Todo es una recompensa por el trabajo bien hecho que hemos hecho en Cristo Jesús, teniendo la mente de Cristo. Dios, a través de su gracia, no quiere que quedemos sin ella, ni quiere que recibamos una recompensa incompleta. Dios quiere que recibamos una recompensa completa. ¿Quién dice amén a eso? Si hemos entendido que Dios no nos juzgará por nuestros pecados, porque por eso Él murió en la cruz y dice que Él pagó por todos nuestros pecados. Y lo hablábamos en uno de los primeros capítulos, que legalmente te hizo irreprensible. Legalmente te justificó. Por lo tanto, no hay nada de que usted pueda, delante de las cortes celestiales, que le puedan acusar del pecado pasado. Pero también dice que debes cruzar ese puente y tener un nuevo relacionamiento con Jesús, teniendo la mente de Cristo y haciendo voluntariamente las cosas que están escritas en su palabra. Proverbios 11:31 dice que los justos reciben su recompensa aquí en la tierra. O sea que la gracia funciona para nuestra vida eterna, pero también funciona para nuestra vida actual. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Ese era el momento que Jesús regresaba airoso de muchos servicios hechos en muchas sinagogas en cualquier parte para la cual Él caminaba con sus discípulos. Y Él entró con todos sus discípulos a su ciudad natal. Él entró a Nazaret. Dice la palabra que comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Pero a la vez, cuando lo vieron bien, preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría? Y el poder para realizar semejantes milagros. O sea, había conciencia que habían visto los milagros. Pero más adelante decía que se burlaban. Pero ese, un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas que aquí mismo viven entre nosotros. Y allí ellos cambiaron esa mente, incluso viendo los milagros. Y dice la palabra que se sintieron profundamente ofendidos y se negaron en creer en Jesús. Fue cuando Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo. Y agrega, y no recibe ni siquiera de sus parientes y de su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto imponer las manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y Jesús estaba asombrado de la incredulidad de su propio pueblo. Ese mismo Jesús que ellos veían en otras ciudades cuando predicaba y sanaba enfermos, devolvía la vista a los ciegos, paraba a los paralíticos y hasta resucitaba a los muertos. Ese mismo Jesús no pudo hacer los milagros que Él quería hacer en su propio pueblo. Yo me imagino a Jesús, hombre, pensando, voy a sanar a mis vecinos, voy a sanar a mis amigos, voy a vaciarme completamente de este poder de sanidad que Dios me ha dado, mi Padre que está en los cielos, y voy a hacer que mi ciudad esté totalmente sana.
Y Jesús se enfrentó la peor de las decepciones, encontrando un pueblo duro de servicio, incrédulo. Pero ¿qué es lo que impedía a Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. El que hacía todos los milagros, Él podía hacerlo. Pero ¿qué fuerza estaba allí que impedía que Jesús obrara en milagros en su propia tierra natal? Y acá está la verdadera razón: la falta de honra de quienes estaban allí. La incredulidad de muchos. A pesar de que muchos de los que estaban allí quedaron asombrados, dudaron y se burlaban. Es un simple carpintero. Es el hijo de María, el hijo de José, el carpintero. Sus hermanos los conocemos, son Santiago, José, Judas y Simón. Y hasta sus hermanas son nuestras vecinas. Y para colmo, se ofendieron y no creyeron. Y Jesús les dijo: un profeta no recibe honra en su propia casa. Si alguien te da un regalo y tú no honras a la persona que te da ese regalo puede terminar en otras manos. No hay profeta sin honra. Y yo quiero que repitamos todos: no hay profeta sin honra. Repita conmigo todos: no hay profeta sin honra. Y eso es lo que queremos enseñar en nuestra iglesia. Honra significa valoración. Algo que tú le das valor. Un valor como al oro. Un valor supremo. Honra es respeto. Es consideración. Y la honra, déjame decirte, que no es de abajo hacia arriba solamente. La honra va en todas direcciones. Honramos a nuestros padres porque son nuestros padres. Honramos a nuestros hermanos porque son nuestros hermanos, naturales o espirituales. Honramos a los hermanos mayores por su sabiduría. Y honramos a nuestros hermanos menores porque ellos aprenderán de nosotros. La honra no tiene calificativos de entendimiento ni calificativos de conocimiento. Honra el corazón agradecido. Honra es la alimentación de reconocer a nosotros mismos, alimentarnos de reconocer que hay gente por los cuales Jesús también murió en la cruz. Hay gente que no importa tu condición social, tu condición económica, delante de los ojos de Dios somos iguales. Los que estaban en la sinagoga trataron a Jesús como alguien común, ordinario, sin respeto, y no lo valoraron. La honra puede ser exhibida quizás en palabras, en mensajes. Por eso yo honro la vida de los pastores Gudiño, que han trabajado durísimo. Hoy me enteré que hay muchachos de la iglesia que estuvieron editando hasta las 5 de la mañana y están aquí. Trabajan con un desprendimiento hermoso. Es que la honra no tiene nada de ver si eres más o eres menos. La honra es demostrar lo que un día preguntó un fariseo, que cuál era el mayor de los mandamientos.
Y él dijo, primero amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no tienes amor por tu prójimo, no puedes tener respeto. No puedes darle valor a alguien que no respetas. Leemos en Isaías 29:13. Escuchen bien. Hay códigos que vienen del cielo, que Dios nos regala en estos mensajes. Así que está atento a esos códigos del cielo que le están hablando a tu corazón hoy. Isaías 29:13 dice, el Señor habla. Este pueblo dice que me pertenece. Me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirigen no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. ¿Se recuerdan que les dije, por qué no repetimos a papá esta adoración y que lo hagamos desde lo más profundo de nuestro corazón? Y yo sé que el Señor está entre nosotros. Y usted lo puede sentir ahí. Solo déjelo entrar. Cuando Jesús vino a su pueblo y tomó el rollo en Isaías 61, ¿se recuerdan cuando volvió del desierto y se sentó, abrió el rollo, le pasaron el rollo y dice, se ha cumplido la profecía escrita que él mismo había leído? Toda la gente se molestó con él, porque en el pensamiento aprendido ellos esperaban un Mesías no familiar, un Mesías como está escrito en Isaías 9, de 6 al 8, y como muchos judíos aún se amarran a este versículo, un Mesías guerrero, luchador, que para la época llenara las condiciones de liberarlo de la política romana, del yugo romano. Mucha gente está esperando un regalo, pero a veces el regalo viene en un envoltorio diferente. Dios acostumbra a sorprendernos, enviarnos nuestro regalo en envoltorios que tú no esperas. Y quizás tú has venido a esta iglesia a escuchar este mensaje porque era necesario que te refrescaras un momento. Que puedas abrir tu corazón lleno de cosas aprendidas de este mundo y puedas ver que hay un Dios creador que quiere regalarte toda su gracia. Pero el que tenían allí era Jesús. Jesús, el que había ido a la escuela quizás con los jóvenes que estaban ya creciditos de la época. O quizás el que había compartido los estudios en su casa con algunos de los ancianos que estaban en ese momento. Y a lo mejor uno de esos ancianos les había mandado a Jesús a hacer un mandado. O el mismo Jesús que le había traído una silla hecha en la carpintería del pueblo, que era de su papá. Este es el Mesías. El carpintero. Por eso la gente no le dieron honra a Jesús. Y la gracia que estaba a lo mejor guardada para ellos, a lo mejor de una manera apretada, desbordante, remecida, no pudo ser entregada. Porque ellos no honraron a Jesús. Yo me imagino a ese Jesús amigo de sus amigos. A ese Jesús quizás amigo de sus ancianos. Dice, ellos que estuvieron conmigo no me recibieron. Dudaron de mí y hasta se burlaron. ¿Cuántas veces no nos hemos burlado de un mensaje?
¿Cuántas veces nos ponemos incrédulos cuando decimos cosas en los púlpitos? Oímos cosas de los púlpitos. No le dieron honra a Jesús. La recompensa que recibió este pueblo no fue completa, fue parcial. Porque dice la palabra que algunos fueron sanados. Impuso manos sobre algunos, pero la gracia que estaba completa para ese pueblo no pudo ser entregada. Eso confirma lo que decía el apóstol Juan a sus 90 años. Cuidemos de no perder lo que tanto trabajo nos ha costado. Que seamos diligentes. Dice la palabra, lo puedes poner allí, ¿por qué no está allí? Segunda de Juan 8, hijo. Mientras lo buscan, sabes que son muy rápidas las electrónicas. ¿Me estás escuchando? Segunda de Juan 8. No aparece. Pero buscan en sus Biblias electrónicas. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Y si el propio apóstol Juan dice que recibamos una recompensa completa, es porque hay incompletas o no hay nada. Porque la Biblia es pura verdad. El pueblo donde creció Jesús, donde lo conocían desde pequeño, donde deberían estar felizmente agraciados con tener entre ellos al Mesías, fue rechazado. Vamos al libro de Lucas, capítulo 5, versículo 17 al 25. Cuando Jesús sanó a un paralítico, estaba en medio de una reunión enseñando la palabra. Y allí estaban algunos líderes que ciertamente habían venido de varias partes. De Galilea, de Judea, y también habían de Jerusalén. Lo que se concluye que era una especie de convención de líderes. Habían fariseos, escribas, y venían de todos lados a esta enseñanza tan particular. Y ese lugar estaba, dice la palabra, que estaba repleto. Estaban apiñados. Quiere decir que Jesús en ese momento estaba en sus mejores días y la gente le conocía y le reconocía. Porque allí fueron fariseos, escribas, de Galilea, de Jerusalén y de Judea. Pero en ese versículo dice la palabra que el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Qué lindo se ve ahí. Dice ahí, toda palabra es perfecta porque es palabra de Dios. Y por algo Dios metió esa palabra ahí. En esa reunión donde no cabía nadie, donde habían fariseos, saduceos, escribas, líderes de la iglesia de la época, dice la palabra que Jesús estaba presente con fuerza sanadora. Fue cuando unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla, y esa historia las conocemos. Y yo me imagino que intentaron entrar por la puerta y no cabían. Entraron por la ventana, no podían. Pero los tipos se montaron en el techo y quitaron algunas tejas y abrieron un hoyo. Y por allí bajaron al paralítico y se lo pusieron delante de Jesús. Cuando Jesús vio aquello, y dice así, y la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados son perdonados. Escuchen bien. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa que estaban en esa convención de líderes
pensaron. No hablaron, pensaron. ¿Quién es este? ¿Quién se cree que es? Es una blasfemia, es antibíblico. ¿Solo Dios puede perdonar pecados? Lo que no se esperaban ellos, que Jesús los había escuchado. Dice la palabra, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Él no les dijo, ¿por qué cuestionan eso en sus pensamientos? Ni dijo, ¿por qué están pensando de esa manera? O no les dijo, ¿por qué te lo dices en voz alta? ¿Por qué cuestionan lo que yo hago en su corazón? Y les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado. Pero mira, le dice, no le dice al paralítico, no le vuelve a decir, tus pecados son perdonados. No. Le dice, ponte de pie, toma la camilla y vete a tu casa. Al instante delante de todos, el hombre se paró, se levantó, agarró su camilla y se fue, dice, alabando a Dios. La Biblia dice que cuando Jesús dijo sus pecados son perdonados, estos hombres pensaron, ejerciendo la mente para deshonrar a Dios, para deshonrar a Jesús. Lo curioso de esta historia bíblica es que el hombre de la camilla fue el único que fue sanado. Fue el único. Pero ese hombre no estaba invitado a esa conferencia, convención, servicio. Ese hombre no estaba invitado a eso. A tal punto que no lo dejaron entrar, que sus amigos dijeron, no, nosotros te metemos por arriba, por el techo. Cuando dice la palabra que el poder sanador del Señor estaba presente, con fuerza en Jesús, solo Jesús hizo un milagro. Cuando hay un grupo de personas como este, yo me imagino que las casas eran pequeñas según la historia, por lo que dicen los arqueólogos. Yo me imagino que el número de personas que eran como estos. Yo estoy seguro que más de una persona necesitaba una palabra de sanidad del propio Jesús. Yo estoy seguro que el porcentaje, siempre en una multitud, hay un porcentaje que necesita sanidad. Escúchame. Aquí está un código. Y solamente el que no estaba invitado recibió sanidad. Jesús estaba en una multitud y enseñaba. Era una especie de convención, porque allí estaban líderes de todas las regiones, por lo menos de la cercana. Déjeme decirle que cuando hay un servicio, por lo menos el 30% de las personas necesitan sanidad. Y no necesariamente la sanidad tiene que ser de un dolor de cabeza o de una espalda. Puede ser sanidad de tu corazón. Sin embargo, la deshonra de estos líderes que estaban oyendo a Jesús no recibieron ningún tipo de sanidad. ¿Por qué hacía Jesús lleno del poder de sanidad si no era para ser empleado en esa gente que estaba allí? Pero ellos no lo recibieron. Ellos no lo recibieron porque
deshonraron a Jesús. No había honra. Y sin honra no hay gracia. La gracia no puede ser derramada cuando tú deshonras. Dios quiere sanar a todos los que se habían reunido en ese lugar. Sino para qué mandó a Jesús lleno de todo el poder de sanidad. La verdadera honra sale de tu corazón. Por eso la palabra dice que les pondré un corazón nuevo. Un corazón honrador. La verdadera honra sale del corazón y es anunciada cuando tú adoras y alabas al Señor, cuando tú danzas, cuando te rindes en el piso con lágrimas en los ojos honrando a Dios Creador. Cuando honras a aquel hombre o aquella mujer que Dios haya mandado para darte una palabra, un abrazo, quizás una bolsa de comida. Allí estás honrando a Dios. Lo podemos aprender en las entregas anteriores cuando dijo, ¿cuándo te honré? Cuando le diste de comer al hambriento. Cuando le diste vestidura al desnudo. Cuando visitaste al enfermo o al preso. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Permítanse ustedes mismos ser transformados por la palabra de Dios. Para que dejen de hacer lo que hemos aprendido en este mundo que escasamente nos ofrece cosas que luego vamos a perder. La relación con Jesús te da la verdadera revelación de Dios. Y el entendimiento en tu mente te une directamente a la mente de Cristo. No te olvides de eso. El cielo es el lugar y el estado natural de todos los hijos. Cuando te digan, no tienes que hacer nada, sí tienes que hacer. Cuida de no perder la gracia. Antibíblico es salvo siempre salvo. Dice Juan a sus 90 años que es necesario que trabajemos duro para no perder por lo que tanto hemos trabajado. Entonces ustedes rebosarán de la gracia, de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo que vive en ustedes, que vive en mí. Que los milagros, la sanidad y los prodigios estarán presentes en este lugar. Mediante la fe y la suma de la fe que cada uno de nosotros tiene, honrando a quienes tenemos esta responsabilidad de llevar a una comunidad la palabra santa de Dios. Que toda dureza de mente sea totalmente disuelta. Que honremos a Dios con nuestros labios, pues brotarán canciones nuevas, oraciones y danzas que salen de nuestro corazón. Y que no importa lo que tú hayas aprendido por imitaciones, tú lo desecharás y serás un hombre que danzará en esta iglesia. Esta iglesia tendrá entendimiento. ¿Quién dice amén? Esta iglesia tendrá entendimiento. Entendimiento de honra, pero también de autoridad. Y las puertas del cielo se abrirán para todos sus siervos. Y los milagros se desatarán. Así como se desataron cuando Jesús envió de 2 en 2 a recorrer la comunidad. Para cerrar,
quiero recordar y colocar y dejar aquí algunos puntos. Y si pueden tomar nota o verlo en el capítulo, en el canal de YouTube, tienen que recordar estos 6 puntos. 1. Recibe a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Romanos 10:9. 2. Cruza el puente de la cruz y comienza a vivir una vida en relación con el Espíritu o con relación al Espíritu Santo de Dios, para que puedas tener una vida llena de gracia, mucha gracia, haciendo las cosas con amor, de manera voluntaria, como Jesús nos dejó en la palabra. Puedes leer Mateo 25, del 31 al 46. Número 3. No tengas temor de fallar, porque el Espíritu Santo estará siempre con nosotros para ayudarnos en nuestra debilidad y a escapar de las ofertas engañosas de este mundo. Puedes leerlo en Romanos 8:26. Número 4. Nunca dudes de quien habita en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros somos su templo y su habitación. Primera de Corintios 6, del 19 al 20. Número 5. La humildad precede a la honra y la recompensa de Dios, y su gracia es para la vida eterna y para esta vida. Puedes leerlo en Proverbios 15:33 y Proverbios 22:4. Número 6. Honra a Dios honrando a su Espíritu Santo que está dentro de ti. Honra a Jesús, Cristo, honrando a su Espíritu Santo, honrando con todo su corazón, y lo puedes leer en Mateo 15:8. Pero quiero sellar esta palabra en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Clamen a mí y yo les responderé y les enseñaré cosas grandes y ocultas que tú o que nosotros no conocemos. Amén. Que Dios les bendiga. Que puedan ustedes usar esta palabra para primero compartirla con ustedes mismos, con su corazón. Que puedan ser llenos del Espíritu Santo y que podamos recibir ese regalo de gracia, disfrutarlo. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén. Así que póngase de pie y vamos a adorar a Dios para cerrar el servicio de hoy.